Buenas tardes, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en este canal de YouTube después de la jornada de noche caliente, jornada de futsal ayer por la noche en este canal de YouTube de Balón Futsal, pero hoy con un encuentro de impacto directo en la franja playoff. Pacífico, el equipo que dirige Leandro Planas, recibe al Jorge Newbery de Juan Manuel Hermida. Y aquí se define sí o sí el futuro de estos planteles, si transitarán o no por el playoff, que premiará con un segundo ascenso. Ascenso que todavía, viste, estamos en duda después de lo que sucedió anoche. Anoche ganó Chicago, le ganó 6-0, ¿no? 6-0 a Platense, 4-0 le ganó River a Franja de Oro, y eso hace que tengamos que esperar a la próxima semana para saber quién va a ser el dueño del ascenso a la primera A, quién será el campeón en definitiva de este torneo 2022. En el fondo, la lucha es cruel y es mucha. Ya sabés, ya te dijimos, Chicago le ganó a Platense. Por otro lado, Unión de Espeleta cayó ante Nueva Estrella en su cancha 8-7, en lo que fue un festival de goles y un espectáculo maravilloso de futsal. En el otro encuentro, Asturiano en Alvear, visitando a Camioneros, cayó por 5-3, partido que ganaba 3-1 con 3 goles de Lavaque. Esto decanta en que también habrá que esperar hasta la próxima fecha, la última del campeonato, la fecha 34, para saber quién acompaña al Don Bosco de Ramos Mejía, que ya está en su participación el próximo año en la primera C. Aquí la pelea es por el playoff. Ayer Estrella de Boedo cayó ante Argentinos Juniors y Nueva Estrella, que le ganó a Unión, se fue de los 46 puntos a los 49. Hoy Jorge Newbery y Pacífico cuentan con 48 unidades cada uno. Y estos 3 puntos serán centrales, porque estamos hablando de los últimos puestos del playoff, que ofrecen ese boleto tan ansiado para pelear por el ascenso. Amigos, amigas, quien les va a llevar todo lo que sucede el día de hoy es el señor Matías Spector, que ya se los presento. Ya lo conocen, por supuesto. Muy buenas tardes a todos. Aquí junto con Víctor Albero en una gran posición, ¿no? No saben el armatoste que tuvimos que construir para generar nuestra gran vista. Estamos acá en el Poli de Flores. Se ve bien, ¿no? Se ve bien, ¿no? Díganos, sí. Yo creo que de lo mejor que podemos haber conseguido. Gran idea la que tuvimos. Bien. Se nos viene un partido que te digo que el de ayer estuvo apasionante, este ni te cuento. Yo creo que van a haber pocos goles igual. Son equipos que se defienden muy bien. Por algo Newbery es el equipo con menos goles en el campeonato, menos goles en contra. Pacífico también hace lo suyo, tiene un gran equipo, sabe cómo plantear y cómo un partido así le dan planas. Muchas gracias a ambos DTs cuando le pedimos la información. Y nada, un partido que decanta en todo lo que se viene, ¿no? Dejando la última fecha más que nada apasionante. Hay 4 equipos con 48 puntos. Ahora tenemos a Nueva Estrella con 49. Glorias que tiene que jugar, que está con 5. Y esto hace que la última fecha se saquen chispas. 3 puntos de oro. Y ahí están entrando Pacífico. El local, los convocados por Leandro Planas son Juan Cruz Bolaño, Enzo Telpo, Fernando Rigoni, Franco Di Stefano, Hernán Alderete, Nicolás Ferrada, Kevin Picardi, Pablo Hermida, Maxi Bogni, Franco Castrilli, Lucas Pelaya, Emiliano García, Cristian Cuevas y Nicolás Greco. Por el lado de Jorge Newbery, Juan Manuel Hermida convocó a Juan Botinelli, Ramiro Guzmán, Franco Martín Franco, Brian Filippi, Leonel Álvarez, Matías Portela, Gonzalo Nieri, Marco Ferrara, Tomás Castro, Diego Miglorici, Manuel Antar, Aitor Goitea y Adrián Páez. Bien. Minutos nada más para que empiece la fecha número 33. Para Pacífico y para Jorge Newbery.
Mirá, el torneo, la verdad, es inmensamente apasionante. No se puede creer que falte solo una fecha y que no haya definiciones fuertes en el campeonato. Esto habla de la competitividad, de lo caliente, de la poca ventaja que se han sacado los planteles durante un torneo que allá, cuando arrancaba, decíamos es largo, existe esa posibilidad del despegue entre los planteles, y no sucedió. No sucedió, salvo, por supuesto, lo de Chicago y lo de River, que es una conversación aparte. Y que cabe destacar, por supuesto, que ese trabajo se ha conseguido con una regularidad en los resultados muy interesante. Tanto el equipo de Federico Dótolo como el de Nicolás Dibu Diegues. Ellos dos allá arriba pelean el torneo. Me dicen que se ve muy mal. Y nosotros acá la transmisión la tenemos bien, entonces puede ser un problema de señal. Téngannos al tanto de cómo están viendo el partido. Y gracias por, además, darnos una mano con eso, ¿eh? Luciana nos dice, se ve muy mal. Tamara, vos que estás conectada también, te estamos preguntando vos, ¿cómo lo ves vos en tu casa? Bien, todo listo ya, todo preparado para que empiece el partido. Y estamos atentos a lo que nos digan, con respecto a cómo reciben la transmisión, porque nos están diciendo que no se ve bien y quizás sea un problema de señal. Bueno, nada, tenemos el chat abierto, ¿Tenemos todo ya, Matías? Tenemos todo. Bueno, se larga aquí en el Poli de Flores, fecha 33, Pacífico versus Jorge Newbery. Lo ves en el canal de YouTube de Balón Futsal, hoy con el relato del señor Matías Spector y los comentarios de Víctor Albero. Recordá que el próximo martes a las 6 de la tarde, en Radio Aijuna 94.7 o por internet aijuna.fm, tenés Rueda el Balón, el programa de radio de la Primera B que atraviese todo el futsal, incluso las inferiores, este próximo martes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Bien, todo listo. Amigos y amigas, los dejo con el señor Matías Spector. Mueve Pacífico. La pelota en los pies de Lucas Pelaya, el 8 del equipo local. En la cancha también están Pablo Hermida, Maxi Bogni, Franco Di Stéfano. Y en el arco, Wolaniuk. Por el lado de Newbery, Brian Filippi, Matías Portela, Gonzalo Nieri, Diego Migliorisi y el arco, el conocidísimo, que hay que hablarle sobre los muñecos a Botinelli. Sí. Hay que ver qué opina. Hay que entrar en onda primero, me parece. Hay buena onda con Boti. Claro, no, seguro, pero no sé si para que quiera que hagamos un muñeco de él. Roda el balón, arranca otra transmisión de Balón Futsal. Bochazo largo de los locales, tocaba en el techo y ya tenemos el primer lateral. Migliorisi. Nieri que toca para Filippi. La movió al 10, juega muy bien con Migliorisi. Cuando se conectan estos dos, se puede venir cualquier cosa. Roba Pelaya por la izquierda, trata de encararle al arco. Era buena la presión de Nieri, saque de arco para Newbery. Bochazo largo Botinelli, buscándolo a Filippi. Filippi que la duerme, complicado, Presionaba perfectamente Di Stéfano, la saca afuera y es un lateral ofensivo para Newbery. Filippi encargado de hacerlo, se le muestra a Nieri por dentro del área, prefiere tocar con Migliorisi. La presión era muy buena de Maxi Bogni. Y esto es lateral. Portela. Nieri que tuvo un paso ya por Balón Futsal en la radio, ahí rueda el balón en el programa de todos los martes. Juega a la derecha para Migliorisi, amaga el 9, presionaba Di Stéfano, se la sacaba y esto es otro lateral. Mirá cómo mueve la redonda.
Ya nos dicen que se ve pixelado el partido. Vamos a ver si mejoramos la señal. Debe ser el tema de la señal, ¿eh? Juegan atrás para Portela. La tenía Mati, deja para el capitán Gonzalo Nieri. Abre para Filippi. Juega la personal. Marca de Pelaya. La saca fuera Lucas. Esto es lateral ofensivo para Newbery. Portela. La pisa. Juega para Filippi. Deja para Nieri. Presionado el capitán. Prefiere dejar atrás vuelta para Portela. Y Portela buscando un pase largo. Presionaba bien Pacífico. Sigue la bocha en control de Newbery. No lograba llegar Migliorisi. Se la llevan. Viene con la 19. Le pega al arco. Gran intento de Pablo Hermida. Se ve muy mal, no se están haciendo. La dejaban para atrás, estaba la pelota en movimiento, pide que se haga de vuelta el córner. Bueno, vamos a buscar, vamos a dejar pasar unos minutos y vamos a cambiar de ubicación. Bocha larga de Botinelli al espacio, pero no había nadie en el espacio, era muy largo el pase del arquero. Por eso la vez pasada transmitimos de aquel lugar. Trataba de interceptar ahí Migliorisi, no podía, quedaba en Pelaya. Pelaya que juega para atrás y ahora la lleva al 15. Bogni se viene en cara por la misma. Bogni sale ahí Botinelli. Rebota en él. Y esto va a ser córner. Tiro de esquina para Pacífico en 18 minutos 10. Bogni para hacerlo. ¡Gol! De Pacífico. Sacaba el córner Bogni. Rebota en Gonzalo Nieri. Se lo hace en contra. 1-0 viene ganando el local. Bien, vamos a hacer una de convoy. Vamos a cambiar de ubicación en el medio del vivo para ver si le podemos llevar mejor las imágenes. Por lo pronto te toca ahora hacer las dos cosas mientras yo busco una ubicación. Buenísimo. Tiene la redonda Portela. A ver cómo plantea el recomienzo de partido Juan Manuel Hermida. Lo que sabemos es que Pacífico viene ganando 1-0. Portela para hacer el córner. Se le muestra fuera del área Filippi. Prefiere tocar para atrás. Peinaba Pelaya con mal control de Nieri. Esto es lateral. Hermida para hacerlo. Deja para atrás. A la derecha abren con Bogni. La pisa el 15 mano a mano con... Estaba con Portela. Se pierde por el costado. Esto va a ser lateral. Nieri deja atrás con Botinelli. De vuelta con Nieri. Newbery la pelota. Mal pase calculado de Filippi. Leía mal la jugada con Migliorisi. Estén atentos porque en la que empiezan a conectar estos dos, el 9 y el 10 de Newbery, se arman carambolas. Dejan con el arquero de vuelta para Bogni. Arma la jugada Pacífico desde abajo. Buscan un pase para Hermida. Hacia rebotar Migliorisi. Dice que no, dice que rebotaba en él el árbitro. Esto va a ser lateral. Alderete. Deja para el costado el 10. La pisaba Alderete. Juegan para el medio. No llegaba Greco. La frena Nieri que deja con Portela. Y atrás de vuelta para Botinelli. A volver a arrancar. Pase corto con Filippi. La lleva el 10 de Newbery. Intentando el pase para Portela. Cortaba muy bien el jugador. Franco Castrilliera. La tiene Portela. Filippi. Busca un pase en paralelo para Migliorisi. La pisa el 9. Marcado por Alderete. Alderete que la roba y deja atrás para Bolaniuk. Termina sacándola afuera para no complicarse. Y esto va a ser lateral para Jorge Newbery. En la mitad de la cancha. Entró Antar. Está parado para entrar también
Aitor Goitea. Y pase largo para que llegue Antar. La duerme el 20, la manda al área. No lograba llegar Adrián Páez. Y ahora... Esperen 2 segunditos que ya nos volvemos a conectar. Vamos a cambiar de lugar para que puedan tener una mejor transmisión. Y volvimos. A ver si desde acá podemos tener una mejor transmisión. Era falta cometida por Adrián Páez. Va a ser tiro libre para Pacífico. Primera falta en el partido. Viene ganando el local. El equipo dirigido por Leandro Planas, 1-0. Y tienen un tiro libre. Se paran frente a la pelota Maximiliano Bogni. También está Hernán Alderete discutiendo, a ver, ahí hablando con el árbitro. Queremos saber si dejaron de ver pixelado, si lo ven mejor en esta posición. Sí, porque si no volvemos a la otra que al menos se veía toda la cancha de una mejor manera. Hablando ahí Alderete con el árbitro. Está parado para pegarle al arco Bogni, Alderete se está abriendo. Se abrió Alderete, la dejan para Bogni. Bogni que le puede pegar, le pega. Desviado por arriba. Esto va a ser saque de arco para Jorge Newbery. Antar. Buscan un pase en paralelo. La tiene Goitea. Castro Tomás. Gol de Tomás Castro. Gol de Newbery. Empata el partido, la visita. Llegó el empate del equipo de Hermida. Lo trabajó muy de a poco y un gran y enorme trabajo siempre de los alas de Newbery. Gracias, se ve bien ahora, ¿eh? Bueno, listo, nos acomodamos entonces. Vamos a pedir un poco de ayuda ahí por el tema del tiempo. Pero ya nos acostumbramos a estar acá. Ferrada busca un pase en paralelo. Presionando con la pelota estaba Greco. Deja atrás para Castrilli que toca de vuelta con Ferrada. Buscándolo a Greco. ¿Termina llegando Castrilli? No, se le termina de cancha. Y un topetazo muy fuerte de Adrián Páez. Que tío, ya se había ido la pelota. No hacía falta chocarlo así. Sí, fue fuerte, ¿no? Sí, sí. Fue Encima fuerte, pero se de había todas maneras, ido. sí. Lo que pasa es que va a ser un partido con mucha fricción, claramente. Son 3 puntos muy importantes para los dos. Así que me parece que vamos a asistir a un encuentro con ciertas rispideces. Estos Bien. 3 puntos que implicados por ser la anteúltima fecha, ¿no? Como que... Exactamente. Los 2 con 48 en este momento se están repartiendo, uno para cada uno. Pero tanto el plantel de Versalles como Pacífico entienden que hay que ganar el día de hoy, hay que llevarse los 3 puntos, llegar a la 34 ya más sólidos dentro de la franja playoff.
Ya ganó Nueva Estrella. Ya perdió Estrella de Boedo. Resultados que afectan. Amonestación para Adrián Páez. Y sí, la verdad ese topetazo se lo merecía. Bueno, qué bueno que vean bien, ¿eh? Porque la verdad que si no nos sirve el laburo de uno. Nos corrimos un poco del partido con esto, pero ya por lo menos sabemos que en sus casas lo están disfrutando. Lateral que va a ejecutar Manuel Antar para Jorge Newbery en zona defensiva. Tomás Castro, el autor del gol. De vuelta para Antar. Se le muestra a Álvarez. El pase va para Goitea. Páez. Antar. Buscan de vuelta a Páez. Corta perfectamente Ferrada. Se va la pelota afuera. Esto va a ser lateral para Pacífico. La redonda va para Ferrada. La lleva el 7 mano a mano con Antar. Pasa, desborda por la misma y sigue. La manda al área. Tiene la pelota Greco. Deja atrás. Y ahora va Bogni. Bogni que lo busca de vuelta a Greco. Corta perfectamente. Y se viene Páez. Puede encarar hacia el medio y darle al arco. Encara hacia el medio. Greco que lo lee bien. Y se viene la contra. Busca tirar un caño. Tomás Castro que lo defiende con el cuerpo, alma y vida. Deja para Páez. Páez que busca con Antar. Y pega al arco. Prefiere jugar para atrás para Castro que se la devuelve a Antar. Y la lleva al 20. Deja atrás de vuelta para Castro. Castro que juega con Goitea. Castro. Newbery con la redonda. Era malo el pase para Páez. Se pierde por un costado y esto va a ser lateral. 1-1 venimos acá en el Poli de Flores. 13:56 para que termine este primer tiempo. Pacífico y Newbery empatan 1-1. La lleva Hermida. Presionado por Filippi. La tiene ahora el 10. Le pega al arco. Marca Bogni. Lateral ofensivo para Newbery. Migliorizzi para hacerlo. Se le muestra en corto. Mati Portela. Y deja la redonda para le pega al arco. Rebota en Pelaya. Y esto es otro lateral para Jorge Newbery. Tiene un poco de distancia el árbitro. Portela. Mati deja atrás con Botinelli. La pisa el arquero y juega con Nieri. Un taco para Migliorizzi. Pase largo para Nieri. Bolaniuk. El arquero. Migliorizzi con... Era el intento de Filippi. Rebotaba en el marcador. Y ahora la tiene Portela. Juega con Filippi. La pisa el 10 con botines Fluor. Deja atrás para... La tiene ahora Migliorizzi. Portela que no podía. Dejaba pasar. Rebotaba en Pelaya. Y esto va a ser lateral para Jorge Newbery. Dejan para Portela, la manda al área. Presionaba ahí Filippi. Está un jugador tirado en el piso. Piden una mano. Dice que no el árbitro y se viene Pelaya. Lo retrocedía Migliorizzi. Se la deja Botinelli que la deja corta. Bogni que no puede controlar. Hace rebotar Portela. Y esto es lateral en la mitad de la cancha. Un poquito más atrás para Jorge Newbery. Se levanta la hinchada de Pacífico para alentar a su equipo. Está buscando quedarse en esta zona de playoff. Va a jugar el lateral Brian Filippi. Se le muestra Migliorizzi y el pase va para él. La duerme el 9. Hace rebotar muy bien Di Stefano. Dice que no el árbitro. Era lateral para Pacífico, te digo. Lo que sabemos es que cobró lateral para Jorge Newbery en una zona ofensiva. Tocan atrás para que la tenga Portela. Portela que juega para Nieri.
Se le muestra a Migliorisi, prefiere jugar de vuelta con Portela. Filippi que juega de una, la tiene ahora Gonzalo Nieri. Hace rebotar Maximiliano Bogni. Se pierde por el costado y esto va a ser lateral para Pacífico. 1-1 en el Poli de Flores, Pacífico y Jorge Newbery. Ya te digo cuánto falta, porque nos quedó el reloj del otro lado. La lleva Hermida, deja para Bogni. Pisa Di Stefano, busca la pared con Bogni. Filippi que llega antes, deja para Nieri. Nieri que busca el pase adelante con Portela. Portela que le pega. Rebote en Pelaya y esto es lateral para Jorge Newbery. Ahí lo tenemos a Víctor. No aparece en el plano. ¿Cuánto queda? 11:55 para que termine el primer tiempo. Dejan en corto para Migliorisi. Bola Ñuc. Hermida que sale jugando. Deja para Di Stefano, se tira al piso para marcar Filippi, prefiere jugar para atrás y ahora la tiene Bogni, rebotaba en Migliorisi, cabecea Portela, la deja corte, la tiene Pelaya, Pelaya que se regala a Portela y Portela que encara, puede estar frente al arco, Bolaño. Ahí había un topetazo y pedía tranquilidad, saca largo el arquero, no había nadie, a las manos de Botineri, sale jugando ya con la pelota Newbery, la tenía Migliorisi, se ponía de espalda para tirar el lujo, le pegaron una patada atrás y esto puede ser amarilla, patadón de Pelaya que le va de atrás a Nieri y es para amonestación esta. Cuando hubo un topetazo acá entre Portela y... ¿Qué habla de árbitro? Yo no logro comprender qué son explicaciones. No hay amarilla, no hay amarilla, listo. Completamente. ¿No? Si no lo hablamos, ahí está, a ver. ¿Y ahora con quién está hablando? Bien, bueno. Arranca de vuelta con un tiro libre. No amonestó. Le pega al arco. Mirá el intento de Migliorisi como aprovechó la desconcentración para intentar al arco. Se pierde por el costado. Saque de arco y sale jugando corto con Di Stefano. Di Stefano que lo busca Pelaya. Muy largo el pase. Queda para un saque de arco para Jorge Newbery. Nieri. Portela devuelve para Nieri, buscándolo a Migliorisi que la cambia de lado para Filippi, la frena con el pecho el 10 y analiza la jugada, deja para el 9, un pase medio exigido, pero la sigue teniendo Migliorisi, habilidoso jugador, se caía al piso Pelaya y se la robaba y se chocaron ahí con fuerza de más entre Hermida y Migliorisi y esto es lateral y frena otra vez. Lateral para Pacífico en la mitad de la cancha. Ahora el juez hablando con Páez. Que Páez acaba de entrar a la cancha. Muchas gracias a Tamara que dice que hacemos buena dupla usted y yo. Tenemos unos pares de partido encima, ¿no? Como que me gusta la dupla que hacemos, te digo. Bogni con la redonda. Dejaba al medio, intentaba Di Stefano. Rebotaba en Castro. Esto es córner para los locales. Es un partido muy difícil para dirigir ¿no? Da la sensación. La mandan al área. Intentaba Di Stefano. Termina dejando atrás. Bogni que hace la personal. Se le iba muy larga el control. Esto va a ser lateral. Sí, complicado para dirigir por los equipos, el calibre que tienen. La historia, ¿no? En este campeonato que ya hay unos pares de disturbios. La pelota va para Antar por el lado izquierdo. Deja atrás. Marcaba Di Stefano y es más, consigue un lateral a su favor. Lateral para Pacífico. Sí, no, yo no me refería particularmente a por ahí antecedentes, porque bueno, cada partido tiene su lógica. Sino que es un partido duro, claramente, ¿no? O sea, con mucha fricción, se juegan mucho. Que no lo hable mucho, a eso voy. Sí, cuando se ponen a hablar, enfría el partido. La tiene Alderete. Rebotaba la pelota en Goitea. Gracias a Félix, que está del otro lado. Dice, excelente la transmisión, como siempre. Muchas gracias. Hemos corrido hoy, ¿eh? En un momento vieron como la antesala, ¿no? El back.
La mandan al área. Rebotaba en Castro. Si no, decí que rebotó en Castro, porque si no estaba Ferrada entrando solo, relamiéndose para pegarle al arco. Lo que pasa es que debajo de la autopista claramente, o sea, no tenemos mucha señal, ¿no? No, ese es el gran tema que tenemos. Dejan en corto la pierna ahí, Greco que la busca. Se trastabillan entre los dos. Sacaba Castro. Y esto va a ser lateral ofensivo para Pacífico. Alderete. Abre y juega bien la personal Telfo. Gracias a Félix, que dice que gracias a Balón Futsal le empezó a agarrar el gusto a este deporte. Hermoso deporte, ¿eh? Alderete despeja, se va afuera. Lateral para Jorge Newbery. 1-1, Santi, 1-1 acá en el Poli de Flores Pacífico Newbery. Castro buscaba a Goitea, se le quedaba muy largo el control. 9-10 para que termine este primer tiempo. Empate aquí, ¿eh? ¿Y sirve el empate? ¿Le sirve a Newbery? ¿Le sirve a Pacífico empatar? ¿O van a ir en búsqueda de los tres? Yo creo que nada está cerrado aquí en el Poli de Flores. Falta y mucho todavía. No, yo no creo que ninguno de los dos se conforme con el empate. Se resbalaba y casi la pierde Páez, pero se termina recomponiendo. Va para Goitea, pisa la redonda el 11, deja atrás para Antar, más atrás para Castro y volver a arrancar. Gran pase para Goitea que se mostraba. No puede controlar el 11. Se pierde por el costado. Esto es lateral para Pacífico en zona defensiva. Gracias, May. Muchas gracias por la onda. Alderete. Deja para Castrilli. Ferrada que la pide por el otro lado. Castrilli que la tiene. Juega para adelante y busca la devolución. Viene Castrilli y la manda al área. Cruza de lado a lado y se pierde por el fondo. Tiró la diagonal, lo hizo muy bien, ¿eh? No llegó nadie para impactar el balón de Pacífico, pero gran jugada del pibe, ¿eh? Greco era el que no había leído que tenía que proyectarse al área después para buscar el centro. Agarrón hacia Páez, que termina en una falta. Y es tiro libre. No, creo que... Vamos Franco, dice María Montini. Castro. Franco que tiene que entrar, todavía no entró el pibe. Rebota la pelota en el techo cuando intentaba un pase largo Botinelli. Se pierde la oportunidad. Esto es lateral para Pacífico. Un saludo a Gus Atum, ¿no? ¿Dónde andará? Sí. Ya lo extrañamos a Gus Atum. Raro no tenerlo acá cubriendo a Newbery. Ferrada deja con Greco. La pisa de espaldas al arco. Hablaba por Franco Castrilli. Muy bien. Es el chico que hizo la jugada recién, que Sí. con diagonal. Muy bien, Castrilli. Desde San Bernardo nos ven, qué lindo San Bernardo. Yo me voy a Mar del Sur este año, ¿eh? El próximo año, Mar del Sur. Mira. Porque no quiero mucho ruido, no, me voy para allá. Perfecto. No, pero San Bernardo, qué lindo San Bernardo. Sí, ir caminando por Chiosa. No, hermoso. A mí me gusta el partido de la costa. Es hermoso. La costa. El partido de la costa. El partido de la costa. Me gusta de este lado. Bueno, ahora no, me voy a ir para el otro lado, pero me gusta el partido de la costa. Entonces, así como que me gusta San Clemente, ¿vio? Mira, yo la verdad Mar del Tuyú. no conozco mucho. Alderete para pegar la tiro libre. Defendida bien y se viene la contra. Nieri que juega para el otro lado. La tiene Filippi. Al piso para salvar las papas. Y va Alderete. Lateral ofensivo para Newbery. Filippi para hacerlo. No, lo deja Nieri. Nieri que juega atrás para Portera. Viene de vuelta el cuarteto inicial. Nieri. Filippi. Qué lujo que acaba de tirar. Portela que intentaba jugar una paralela que a él. Y se pierde por el fondo. Saque de arco va a ser para Pacífico. Ferrada con la redonda. Mano a mano con Filippi. A ver qué lujo que le quiere tirar. Di Stefano. Bogni. Jugador con mucha calidad
Justo digo esto y tira el pase errado, pero Lo quemó. lo quemé completamente. Lo quemó, no haga más eso, Spector. No, una disculpa para la familia Bogni por lo que acabo de hacer. Filippi con un desconcierto con la pelota, se le pierde por el costado. Lateral para Pacífico en zona ofensiva, justo donde no se llega a ver porque tenemos una columna. Pero lo podemos hacer así. Ahí se ve un poquito. Justo ahí donde está para el árbitro es el lateral, que nos tapa, lo va a hacer Di Stefano. Tocan para atrás. Bueno. 1-1 va, querido. ¿Quién era que nos preguntaba recién en el chat? Marcos, van 1-1. Milorisi toca para Filippi, de vuelta buscándolo Milorisi, Pelaya que la detectaba por el medio, deja un pase y devuelven para Pelaya. La tiene por la banda izquierda y juega para atrás para Di Stefano y a volver a arrancar Pacífico con la redonda. Presiona a Milorisi pero no podía quedarse con ella. Rebotaba en Bogni y ahora la tiene Portela. Milorisi toca al medio y Filippi le dice: ¿por qué me lo cortás si me acabo de pasar a uno y quedaba solo? Tiro libre para Newbery. El partido después del empate entró como en una especie de letargo, no pasa mucho, ¿no? La verdad, se miden mucho, es muy trabado, es muy inteligente los dos planteos. Lo dijimos al principio, bueno, Newbery es el equipo con menos goles recibidos, eso es mérito, por supuesto, del trabajo técnico. Y Pacífico con lo suyo, claro. Entonces, no tenemos muchos goles hasta aquí, ni muchas jugadas tan peligrosas, ¿no? Ni mucha participación por parte de los arqueros. No, todavía no tuvimos mucha acción. La dejan para Castro. Bola Nuke que en 2 tiempos se queda con la redonda. ¿Querías eso? ¿No? Queríamos justo algo así. Eso mismo. Tapadón de bola Nuke. Hermida que la tiene. Deja para Bogni. Busca un pase hermoso para que pique Hermida. La cambia de lado para Pelaya que cabecea. ¡Ah! Se pierde por arriba. Y esto es lo hermoso del futsal. Lo pedís, lo tenés de un segundo a otro. 2 jugadas, una en cada palo para que se ponga más picante este partido. Sale jugando Newbery con la redonda. La tiene Migliorisi. Busca pasar entre dos. Tira un caño hermoso, pero la pierde con Pelaya. Y ahora la Hermida. Hermida que deja para la derecha para Di Stefano. Le pega al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Pacífico de Pelaya que entró por atrás. 2-1 en el Poli de Flores para Pacífico. Enorme jugada del tricolor. Lo dejaron a Pelaya solo. La pelota cruzó en diagonal desde el sector derecho. Todo cruzó toda el área hasta que el jugador de Pacífico impactó y se queda con la victoria parcial. 2-1. Iba por el otro. Perdóname por eso, Víctor, venía por el otro lado, pero ahora se viene para la derecha para Pelaya. Las manos de Botinelli, que en 2 tiempos se queda. Acusa un golpe. Ahí tenés al inventor. La falta que acaba de fabricar Botinelli es nada más para los números, ¿eh? Para mí le convenía salir jugando rápido con una buena contra, pero es para sumar a los números. Tiro libre para Newbery. Ahí, adentro de su propia área. Portela que deja atrás para Nieri. Y se viene, avanza y deja atrás ahora para Filippi, que lo busca Milorisi. No logra controlar el 9 Newbery. Lateral para Pacífico. Presiona en lo alto Pacífico, ¿eh? Presiona fuerte ante la salida de Newbery. Newbery tiene que aprovechar esto. Los equipos no lo suelen presionar tanto. Puede encontrar espacios ante esta presión. Di Stefano dejaba al medio para Hermida. Hermida que toca con Pelaya y Pelaya que busca un taco. La cosa es que le toca en el taco, le pegaba. Bien. Otra vez la charla. Esperemos que se pongan de acuerdo, ¿no?
Sí, completamente. Espacio muy atrás para Filippi. Lateral para Pacífico. Va para Pelaya. Presionando estaba Nieri. A las manos de Botinelli. Portela que toca con Gonzalo. Se viene Nieri. Se pone de espaldas ante la marca de Pelaya. Le mete el cuerpo y sigue ahora Nieri con la redonda después de un pase de Portela. Deja para Filippi. Filippi por la banda derecha. Intenta Filippi la personal. Marcaba muy bien. Milorisi la trata de mandar al área. A los pies de Bogni se puede venir la contra con Hermídez. Se le muestra por el otro lado de Stefano. Hace la personal Hermídez. Le pega al arco. Y esto es penal. Ah, no. Cobró tiro libre ante una mano de Milorisi que desde acá parecía dentro del área. No, fuera del área. Fuera del área fue, volvía Milorisi. No, mirá, es adentro. Están a punto de apoyar la pelota en el punto penal. Bogni para pegarle. A ver, ¿cuál es la decisión del árbitro? No, me parece que es la sexta falta. Porque además tenemos el tablero que no nos estaría indicando, pero yo ya te voy a averiguar. Lo que sabemos es que fue en mano de Milorisi, el 9 de Jorge Newbery. Ahora vamos a confirmar. Sí, es penal. Es penal. Mano adentro del área. Yo te decía, me había parecido adentro del área y el árbitro señaló fuera del área. No, a mí también me pareció dentro del área, pero después parecía como que no ubicaba la pelota en el punto del penal. Eso mismo, en un momento se fue más atrás, podía haber sido sexta falta. Ahora tenemos... Aparte porque estamos perdidos con la sexta falta porque no tenemos el tablero y ese movimiento que hicimos para tener mejor señal y llevarle a ustedes una mejor transmisión nos sacó un poco de eje. Hacerles un mal penal. Ahí lo tenemos a Bogni frente a Botinelli. Le pega a Bogni. ¡Gol! ¡Gol! De Pacífico. 3-1. Bien, llegó el tercero para el tricolor. Es menester decir que en este momento el equipo de Versalles tiene que ir a buscar el descuento. Un sólido Pacífico manejando muy bien la pelota, presionando en lo alto y con un despliegue muy interesante que decantó en la jugada que terminó en penal y que facturó Pacífico y ahora está por arriba en este parcial 3-1, haciendo más sólido su presente dentro de la franja playoff. Quinta falta por el lado de Pacífico. Se tienen que cuidar los jugadores del tricolor. Era malo el pase de Antar. Confusión, sin presión. Minuto pedido por Leandro Planas, el técnico de Pacífico, que va a tratar de ordenar estos últimos minutos que quedan de este primer tiempo. En el parcial, Pacífico le gana 3-1 a Jorge Newbery. Con este resultado se va a 51 puntos. Recordemos que estamos en un encuentro de vital impacto en la zona playoff, que restan solamente, después de terminar esta fecha, solo 3 puntos en disputa. Así que llegaremos a la 34 contando los porotos. En playoff vale la diferencia de gol. Hay que tener esto en cuenta. Sin embargo, en el ascenso y en el descenso, cualquier eventual paridad en puntos terminado el campeonato obligaría a un partido de desempate. ¿Pueden darse esos resultados? Sí. Hay alguna posibilidad que se puedan dar. Pero bueno, falta. Acá en playoff, no. En esta zona, no. Por eso es importante la reacción del equipo de Versalles después de este tercer gol del tricolor. Es tremendo porque la semana que viene vamos a tener Chicago contra Pacífico. Claro. 4-16 para que termine este primer tiempo.
Lateral para Pacífico. La dejaban para el medio. Era muy malo el control de Franco Castrilli. En esta no le salió. Se pierde por el fondo y va a ser saque de arco para Newbery. Y Newbery va a tener que definir en donde haga el local contra Argentinos Juniors. Muy difícil. Muy difícil el final del campeonato para todos, ¿eh? Todos los equipos tienen partido difícil porque todos son buenos equipos. No, claramente, muy difícil. Y tengamos en cuenta que el despliegue que presenta Argentinos Juniors de la mano de Gabriel Espósito es excelente, ¿no? Le ganó a River 4-2, perdiéndolo 2-0. Resultado para remarcar porque River podría estar peleando la punta con igual de puntos que Chicago, llegando así para la última fecha. La tiene Ferrada, que desborda por la izquierda, la manda al área, rebotaba en Goitea. Además, lo que hay que tener en cuenta es cómo comenzó el equipo de Espósito, con 4 partidos consecutivos perdiendo. Y después no un buen transitar, hasta que pegó esos 9 partidos consecutivos con victoria, ¿no? Lateral a las manos de Botinelli, que busca un pase largo para Goitea. Goitea que la frena de pecho, deja atrás para Antar. ¿Le puede pegar? No, prefiere jugar con Páez. Páez que la tira para Goitea. Goitea que siempre está de espaldas, se hace bien ese laburo. Presionaba y marca muy bien Greco. Deja para Ferrada, la lleva el 7. La pisa, se pone de espaldas a Goitea y deja atrás para Greco. Y a volver a empezar Pacífico con su juego. Ferrada que la tiene. Alderete. De vuelta para Ferrada y Ferrada que tiene un pase largo. Buscándolo a Greco. No era bueno el pase, se iba muy largo. Saque de arco para Newbery. Newbery un paso atrás, dejando que Pacífico salga, ¿no? Y buscando los espacios que se hacen cuando el oponente te sale a marcar y a jugar. Encontrar los espacios más fácil. Si se mete atrás tu oponente, está complicado encontrar los mismos. Ferrada hace rebotar en Antar. Lateral para Pacífico. Gracias a todos los que están conectados a nuestro canal de YouTube el día de hoy, ¿eh? Alderete, bochazo largo, pica y la agarra Botinelli, confiado para arrancar, jugando abajo con Castro. Castro que toca para Páez, Páez que toca mal la pelota y se la regala a Castrilli. Castrilli juega para atrás con buena Nuke y arrancar. Bochazo largo para Greco, corta Castro que devuelve, deja picar, bola Nuke para que pase un poco más de tiempo y se va afuera. Esto es saque de arco. 1, dice Bolaniuk. Jugada preparada. El arquero que lo busca Greco. Corta bien Castro. Queda corto y devuelven para Castrilli. Castrilli que va por la izquierda. Desborda, manda al área. Cruza de lado a lado. No se mandaba Ferrada. Saque de arco. Bien Castrilli, ¿eh? Otra vez destacamos el trabajo de este chico. 3-1. Gana Pacífico. Aquí en el Poli de Flores. Ante Jorge Newbery. Páez. Toca con Antar y devuelven para Páez. Goitea. Goitea mano a mano con Alderete. Va a encarar hacia el medio. Le pega al arco. Tranquilo estaba Juan Cruz Bolianuk. Entra Rigoni a la cancha. Bogni que la tiene ahora. Toca para Hermida. Bogni. De vuelta para Hermida, la lleva el 19 en la mitad. Mira y juega hacia la izquierda. Prefiere dejar atrás para Rigoni y ahora la tiene Bogni de vuelta. Pelaya, autor del tercero, se la da a Bogni. Pisa y juega muy bien Pacífico con la redonda. Buscando la Pelaya, pisa y a la mano de Botinelli. Que ahora tiene todos los jugadores en ofensiva Newbery. Juega para Páez. Páez deja atrás para Castro. Le puede pegar, le pega al arco. No fue bueno el tiro. Saque de arco para Pacífico. Me quedé pensando en la costa. Qué lindo, ¿no? Irse a la costa. Desconectarse de la capital. El ruido. Va, usted es de Peleta. ¿Qué le estoy diciendo de la capital? No, yo soy un ser del conurbano profundo. ¿Fue a tu cara? No, fue a la mano. El arquero. Esa pelota fue directo hacia nosotros, ¿eh? Va atrás para Castro. Rebotaba en Pelaya. ¿Pusiste la mano? Sí, puse la mano, así. Qué reflejo, papá. Yo era arquero antes. Solo por eso te digo que me salvé, porque si no me comí un pelotazo que iba directo a la cara. Bien, minuto. Pedido en este caso por Juan Manuel Hermida.
No, yo pensé que le había sacado, sí, la cabeza. Es Los que muchachos tienen un misil en el pie. iba a mi nariz eso, ¿eh? No, muy difícil, muy difícil. Yo pienso en Botinelli, en... Bolaniuk. La verdad, gente que está completamente chiflada, ¿no? Y, ¿sabes qué? Lo digo con onda esto de que está chiflada, ¿no? Porque por ahí alguien se siente ofendido. No, lo digo bien. Hay que pararse abajo de los tres palos, ¿no? Sí. Vos pensás que tanto en el fútbol como en el futsal, el objetivo es hacer goles y los arqueros están para taparlos. No, no, claro, sí, sí, Hay por que supuesto. tener ganas, ¿no? De estar parado mientras que te están Pero bombardeando. acá es muy corta la distancia. Acá Sí. te fulminan a 2 metros, A 2 metros 3 metros, menos. claro. No es como en cancha 11 que le pegan de afuera del área, ¿viste? No, claro, que tiene otro recorrido de la pelota, juega el aire de otra manera. Sí, acá es Acá, todo corto y claro. rápido. Bien. Cuántos pelotazos que habré visto, ¿no? En la cara de los arqueros taparla con la... Yo mismo le he sufrido esa, ¿eh? Corner, deja para Castro. ¡Hola, New! ¡Queda ahí volando! ¡Gol! Filippi. ¡Gol! De Jorge Newbery, descuenta el visitante. 3-2. Felipe la metió adentro y el zapatazo fue impresionante, ¿eh? Impresionante. Gran tapada de Urañú, pero bueno, claro, no pudo con el rebote. Y 3-2, entonces ahora la historia aquí en el Poli de Flores. Pacífico 3, Newbery 2. la tiene Castro, abre para Antar, la trata de mandar al área. Se tiraba al piso Rigoni, la defendía. Corner para Newbery. El bochazo que mete Castro. Terrible cómo le pegó. Justamente estábamos hablando de eso, ¿no? Sí. Eso mismo era lo que había para recalcar. Gran tapada de Bolaniuk, que imposible el segundo ya. Antar rebota en Hermida. Hermida es Pablo. La dejan para Castro, rebota en él, pero igual la agarran tan antes de que se vaya fuera y juega para Filippi. Filippi que busca un pase en paralelo. Pelaya que lo detecta. Se lleva la redonda Pelaya y pasa perfectamente mano a mano con Botinelli. Manda al área. ¡Gol! De Pacífico. Lo hizo Maxi Bogni, pone el 4-2 para los locales acá en el Poli de Flores. Bueno, una jugada de Pelaya, claramente se llevó puesto todo. Cruzó la pelota hacia el centro y ya el destino del arco de Jorge Newbery estaba escrito. Llegó el cuarto para Pacífico, 4-2 aquí en el Poli. 2 de Bogni, 1 de Pelaya, 1 en contra de Nieri para Pacífico. Por el lado de Newbery, 1 de Castro y 1 de Filippi. Le pega al arco Castro y casi se lo hace en contra Rigoni. Esto es córner. El encargado es Páez, que agarra la redonda rápido para hacerlo. Páez, Filippi, rebotado en Pelaya. Que coro, saque de arco. Bien, se terminó el primer tiempo aquí en el Poli de Flores. El equipo de Leandro Planas, el local, vence a Jorge Newbery por 4-2 en un partido que se puso intenso en los últimos 5-7 minutos. En un momento decíamos, bueno, entró en un letargo el partido después del 1-1 y sin embargo, en el final de este primer tiempo, los equipos pusieron todo y entregaron un espectáculo muy interesante. Que precisamente en esos minutos no hubo tanta discusión, tanta fricción, se jugó más al futsal. La verdad, un enorme espectáculo aquí en el Poli de Flores, en Flores claramente, ¿no? Y se van los equipos a descansar. Nosotros nos vamos a tomar unos minutitos, los dejamos conectados. Gracias a todos los que están ahí. Pueden compartir este enlace por YouTube para que más gente de Flores de Versalles, del futsal, de la Primera B, puedan sumarse a nuestra transmisión. Volvemos en minutos nada más.
Volvimos a punto de arrancar el segundo tiempo aquí en el Poli de Flores. Lo gana Pacífico 4-2. Lo vivís con el relato del señor Matías Espector. Entró el segundo tiempo y entró una Martín Franco que la tenía. Trataba de dejarla para el medio, pero el Pelaya lo leía. Toca para atrás y arrancar la jugada con Pacífico. Buscaban el pase para Pelaya. Lo corta en la mitad de la cancha. Portela, perdía Portela y la vuelve a tener Pacífico. Intentaba un pase cruzado Hermida. Va de lado a lado, pero se pierde por el costado. Lateral para Newbery, arrancando ya el segundo tiempo. 4-2 viene ganando Pacífico. Hoy de local, acá en el Poli de Flores. La tiene Portela. Lo ve picar muy bien a Filippi. Le pega al arco. Lo tapaba muy bien Bogni. Corner para Newbery. Se muestra Nieri. La mandan al área. ¡Ah! El arquero Bolañú que le tapó recién increíble a Martín Franco. Con un manotazo la manda al córner. La bocha va para Nieri. Nieri que lo busca a Filippi. Filippi que trataba de mandarla al área, pero Pelaya que lo leía. Lateral. Qué pelota tapó el arquero. Hermosa la reacción de Bolañú ante el tiro de Martín Franco adentro del área. Newbery con la redonda la tiene. Filippi intentaba un pase en paralelo. Lo leía perfectamente el jugador Hermida. Y se perdía por el costado. Otra salida de Newbery. La tiene Nieri. Toca para Portela ahora. La lleva el 5. Deja para Nieri atrás. Juega para Franco. Franco que lo busca a Filippi. El pase queda corto y se viene. Faltante Hermida. Primera falta para Jorge Newbery. Vamos a ir contándolas uno por uno porque estamos muy lejos del tablero. Bien, tiro libre para Pacífico. Bogni parado para hacerlo. Se le muestra por el círculo central Di Stefano. Adentro del área, Pelaya. Por atrás, por el lado izquierdo está Hermida. Pero te digo que siendo Bogni puede darle tranquilamente el arco. Bogni le pega en dos tiempos. Botinelli que se queda con la redonda. Y sale jugando hacia la izquierda con Filippi. Filippi que trata de buscarlo a Franco. Pelaya que lo leía. La pierde por el costado. Lateral para Newbery. Tocan atrás. La tiene Portela. Le puede pegar. Portela que toca con Franco. Franco que la tiene. Le pega al arco. Rebotaba la redonda en Di Stefano. Lateral ofensivo para Newbery. Buscando el espacio. Buscando el descuento. Portela toca con Nieri. Franco de vuelta para Nieri. Juega hacia la izquierda con Filippi. La pisa el 10 de Botines de magia. Nieri, de vuelta para Filippi. La pisa Filippi, encara hacia la derecha, le pega al arco. Pegó en el ángulo, que cerca que estuvo. Queda en los pies de Portela y sigue atacando Newbery. La tiene Portela, deja atrás para Martín Franco y a volver a empezar. La tiene ahora Portela. Filippi le queda largo el control y se puede venir la contra. Pelaya hacia la derecha. Y la vuelta de Filippi perjudica el tiro de Hermida que quedaba frente a Botinelli. Corner, dice el árbitro. Tiro de esquina para Pacífico y está hermoso el segundo tiempo. Dejan atrás. Bogni la manda al medio. Despacito iba el tiro de Di Stefano. Sacaba rápido Botinelli. La tira afuera. Lateral para Pacífico. Se encendió Filippi, así que el partido para Newbery es otro. Se viene Pelaya, lo leía Portela y lo cortaba y quedó lastimado Nieri. Debe haber chocado contra Pelaya. Frena el árbitro del encuentro el tiempo. Y probablemente reanude con un pique. Pica y va a estar en control de Newbery con la redonda Martín Franco. Juega para Portela. Y ahora... Bueno, parece que va a tener que picar de vuelta la pelota. No picó bien. No picó. No picó, tenés razón. La tocó Franco antes de que pique. No picó.
Ahora sí. Ahora sí, vuelve al ruedo la pelota. Newbery con ella. La tiene Nieri. Juega para el lado izquierdo para Filippi y arranca el 10, que trata de buscar un pase largo. Era cortado. La tenía Ferrada. Deja para atrás para Bogni y jugada de Pacífico. Alderete buscando el pase para Greco. No era bueno el pase. Marcela pregunta cómo van. 4-2 gana Pacífico, Marcela. Filippi que la tiene, encara hacia el medio, lo marcaba Greco y previene que se vaya afuera, arranca la jugada de Pacífico, buscan un pase en paralelo ante la presión de Franco, queda ahí rondando, la roba Nieri en la mitad de la cancha y juega a la izquierda para que la tenga Filippi. Filippi que intenta un caño, Castrilli no se lo permite, lateral para Newbery en zona ofensiva. Filippi para el lateral, lo deja atrás para Portela. La pisa el 5, deja para el 6 es Nieri. Juega para Portela, Portela que intentaba con Franco, Franco que hace rebotar. Lateral, ahora sí, para Newbery. Entró Páez a la cancha y fue el encargado de hacer el lateral. La tiene Filippi, Filippi que lo busca Goitea, Goitea que la domina, 3 toques arriba en el aire, la sigue teniendo Filippi, la manda al área, Nieri, gol de Newbery, gol de Nieri en una carambola hermosa. Una carambola hermosa, tal cual, ¿no? Una obra de Filippi, de esas cosas extrañas que a veces suceden, terminada por Nieri. Llegó el descuento 4-3 ahora Pacífico con Jorge Newbery. Grego que le pega, marcaba Castro y esto es córner. Otro partido comienza. Hermoso porque Coitea tocó la pelota 3 veces en el aire, después Filippi, después Nieri y así llega el gol. Córner, dejan para atrás al Alderete que intenta pegarle. No era buena esa volea, la leía bien Páez que la vuelve a tener. Greco que volvía, lo marca y deja atrás para Bolaniuk que se deshace de la pelota. Pica y a las manos de Botinelli que ya arranca con un muchacho largo para Castro. La agarró pero 1 metro afuera del área Bolaniuk. Y ahí el árbitro le está pidiendo a Tommy Castro que se tranquilice porque le está pidiendo roja, que la agarró fuera del área. Muy afuera estaba Bolaniuk. Y te digo que esto es roja para el arquero de Pacífico por agarrarla con la mano afuera del área. Merecida. Bien. La oportunidad para el equipo de Hermida que queda ahora en superioridad numérica. Con un Newbery que salió a apretar, con un Filippi encendido, con un Nieri desplazándose por el 40-20 inteligentemente. Llegó el descuento así. Está bien que más allá de la carambola, pero el equipo de Versalles salió con otra actitud. Ahora con uno más a favor, tiene la oportunidad de llegar a la paridad, de buscar la paridad. Hasta aquí el parcial dice que el equipo que dirige Leandro Planas se queda con los 3 puntos. Y entra Tello para tapar los 3 palos. Muy aplaudido por la hinchada. Con un jugador más y con el arquero suplente en el equipo contrario, tiene un hermoso tiro libre Chila Botinelli. Apodo que le brinda nuestro querido amigo Gus Atum. Un saludo para Gus. Porque hace goles el amigo Botinelli, ojo, El otro día le clavó un tiro libre al ángulo contra Camionero, fue que hizo el gol de tiro libre. Y ahora tiene una oportunidad que te digo que encima, imagínate, aunque vaya fuerte al medio, te digo que lo mueve para atrás al arquero, Porque mirá la gamba que tiene Botinelli, es enorme Botinelli. En serio, no me gustaría estar parado ante un tiro libre desde donde está la posición de Botinelli. No me gustaría estar ahí parado. 15:58 para que se vaya el partido. En los pies de Botinelli la posibilidad del empate. Y le va a pegar a largo. Te digo que si juega un pase es muy buen tipo. Botinelli con el tiro libre en la puerta del área. Le va a pegar Botinelli. ¡Tello!
El arquero de Pacífico que la tapa. Bien. Arrancó con el pie derecho. Tello, que se queda, por supuesto, ahora bajo los 3 palos de Pacífico. Y ahora no entiendo qué está pasando. Frenó el árbitro un poco. Creo que está pidiendo con orden porque está toda la hinchada. Justo no lo pueden apreciar. Pero está charlando con el delegado, con Alejandro Sanso, de aquí de Pacífico. Supongo que es eso, que le está pidiendo que el público se corra un poco. Hay mucha gente hoy en el Poli de Flores, ¿eh? Mucha gente. Corner para Newbery. Hablo de espectadores, claro, ¿no? Sí, cancha llena. Mucho aliento del lado de Pacífico. Portela que la tiene. Va para el otro lado para que la tenga Antar. Antar toca de vuelta para Portela. Portela para Antar y de vuelta para Portela. Y pega la largo en algún momento. La tiene Castro. Castro toca de vuelta con Portela. Y este es el ataque de Newbery. Juegan a la derecha para que la tenga Antar. Juega Antar para Portela, que de lujo se la juega Castro. Defiende muy bien ahí Stefano. Y sale hermosamente al derete metiendo cuerpo. Lateral. Saca rápido Portela. Toca para que se venga. Dejan atrás para Antar. Portela. Álvarez. Castro. Antar. Tocan para Castro. Portela. Antar y mueve la redonda Newbery. Álvarez por el lado derecho. Le pega al arco. Tello. Tello que la tapa. Y hay un hombre en el piso. Pacífico se juega todo, defendiendo su arco, solo lo separa un tanto. 4-3. Gana Pacífico por la expulsión de Bolañuc. Está con 3 hombres de campo. Álvarez, Castro, Antar, Castro. Deja para Antar y va de vuelta para Álvarez. Castro le pega. Marca bien al derete. Esto es lateral. Cómo alienta Pacífico, La hinchada del tricolor hace que el Poli de Flores tenga un clima tan hermoso. Botinelli yendo a buscar la pelota. ¿Tenemos una sola pelota? Qué plano tan gracioso, no sé qué. Fue a buscar las dos, que ya se fue una y habían sacado la segunda. Fue a buscar la segunda también, ya que estaba de paso ahí, ¿viste? Se va a reanudar el juego, esto es lateral. 14:49 para que termine el partido. Le quedan unos minutos con un hombre de más a Newbery. Portela. Castro de vuelta para Portela y juegan para Antar y mueve la redonda. ¿Cómo la mueve Newbery? Álvarez atrás para Antar. La tiene el 20, deja con Álvarez. El pase no era bueno. Lateral para Pacífico. No le puede entrar Newbery a Pacífico. Marca muy bien en el fondo el equipo de Planas. Bochazo largo, la peinaba Álvarez. No la puede agarrar Botinelli. Corner. Y te digo que Pacífico esto lo aprovecha por un tema de que pasa más tiempo cuando ellos tienen la pelota, ¿no? Sí, también tienen que ser muy cuidadosos, ¿eh? Ojo en la transición. La manda rápido, hace rebotar. Muy inteligente el tiro de esquina de Di Stefano. Otro lateral ofensivo para Pacífico. La tiran al área. Se pierde por el fondo. Sale rápido con Portela. Tiene que defenderse con 3 todavía Pacífico. Portela le pasaba a Castro. Prefiere jugar con Antar. De vuelta para Portela y pega al arco. ¡Ale, pega al arco! Marcaba muy bien Rigoni. Y de vuelta la jugada de Newbery. La tiene Portela. Portela queja para Castro. Castro vuelta con Portela y arma el 5. Toca a la derecha para Antar. De vuelta para Portela con Castro. Le pega al arco. Rigoni que le rebota y besa al piso después de ese tiro.
Vuelve a tener 5 jugadores en la cancha Pacífico. Se tira al piso Rigoni. Entró Bogni para ver cómo sigue este segundo tiempo. 13:58, van pasando los segundos. 4-3 es un partidazo aquí en el Poli de Flores. Un enorme espectáculo nos entregan los planteles de Pacífico y de Newbery. La tenía Goitea, deja para Páez, de vuelta para que llegue Aitor. No llega ese pase, le queda muy largo. Juega con fuego, la pelota la tiene Bogni. Tiran un pase para que llegue Greco, intentaba jugar con Alderete. Y le mete una patada sin querer a Páez, porque llegaba antes Páez a tocarla. Amarilla, tiro libre y falta por parte de Pacífico. Páez para hacer el tiro libre. En zona defensiva. Juega con Tomás Castro, autor del primero de Newbery. Hacia rebotar Antar. Y la tiene ahora Castro. Castro que juega a la izquierda para Antar. La lleva el 20. Amaga un mano a mano. Marcándolo ahora mismo está Castrilli. Toca hermoso pase para que llegue Páez. Páez que no podía ante la marca del 7 Nicolás Ferrada. Mete un bochazo largo para no complicarse. Y ahí fue a los pies de Botinelli. Botinelli que lo encuentra a Goitea. Goitea que está de espaldas y lo deja con Antar. Antar que le pega. Se pierde por el fondo. Saque de arco para Pacífico. Intenta Newbery, va, lo busca, todavía no pudo llegar con claridad. Pase en paralelo para que llegue Greco. La tiene el 13, mano a mano con Tommy Castro, se la roba limpiamente. Trata de jugar un pase pero queda corto en el medio. La lleva bien ahí, la pierde Castrilino. Falta. Tiro libre, hermoso tiene Pacífico, ¿eh? Le quitó el pie de apoyo, clarísima falta. Y amarilla, ¿eh? ¿Quién? Amarilla para el 11. Aitor Goitea. Hermoso tiro libre tiene Pacífico. Epa, peligroso tiro libre. Greco parado frente a la pelota, tiene los pies ahí y está mirando el arco. Yo soy Greco, ni lo pienso. Le va a pegar, directo, tomó carrera. Y está mirando el arco, no está mirando a su compañero, está mirando el arco. ¿Qué más vas a ver ahora, no? Tenés enfrente el arco y al costado de tu compañero, pero estás enfrente del arco. Greco para pegarle. Greco, rebote en Antar, tiene el rebote. No podía aprovechar el rebote Bogni. Quiere salir jugando rápido Botinelli, pero sus jugadores se quedaron abajo. Sale jugando en corto con Castro. Presiona con toda Pacífico. Castro que la tiene mano a mano con Greco. Tiene que jugar. Pase malo para Páez. Se pierde por el costado. Lateral en la mitad de la cancha para Pacífico. Algunas imprecisiones de Newbery en los últimos minutos que debe corregir. Me falta todavía ver juntos, conectados con la actitud de este segundo tiempo de Newbery, a Filippi con Migliorisi. Esa es una dupla que causa desastres. Pasa muy bien Páez, trata de cambiarla de lado. Bogni que volvía, rebotaba en él y a las manos de Tello que la agarra y sale jugando rápido el arquero suplente que tiene Pacífico. Ahora de titular por la expulsión que sufre Juan Cruz Wolaniuk. Dejan atrás. Greco que la tiene, está de espalda frente a Tommy Castro. Toca para atrás y a volver a arrancar. Bogni la deja para Castrilli. De vuelta para Bogni que busca un gran pase para Castrilli. Mete el cuerpo Páez y se la lleva bien. Páez que pasa a la mitad de la cancha, deja para la izquierda para Antar. La tiene el 20, le manda al área. Tello en dos tiempos y sale jugando. Mira qué atrevido que le pega al arco. Se pierde por el fondo. Aplaudidísimo el arquero. Muy bien Enzo Tello como leyó esa jugada. Jugada para Newbery. La tiene Páez por la izquierda. Deja atrás para Antar en la mitad de la cancha. Antar que toca con Castro y de vuelta para Antar. La lleva el 20.
Qué gran pase para que pique ahí Goitea, pero salía bien Tello. Atento el arquero, 4-3, Maite, el partido aquí en el Poli de Flores. Gana Pacífico. Antar que es atrás para Páez. Páez que lo busca Goitea. Goitea que está de espalda, la agarra. La pisa, se la roba Bogni. Bogni que sigue con la redonda. Lo pasa bien y son 3 contra Botinelli. Le pega al arco. Se pierde la pelota por el fondo. Sale rápido. La dejan para Antar. La para Goitea. Marca perfecto Di Stéfano y Bogni ahora con la redonda. Juega para atrás. Y hermoso el pase para salir con Hermida. Hermida de vuelta para Bogni. Son 3 atacando. El pase que queda cortado. Lo interceptaba muy bien Castro y sale con Antar. Antar que le pega. Un saludo para la gente de San Clemente. Están mirando desde San Clemente ahora. Antes San Bernardo, ahora San Clemente. Qué lindo Quiero ir a comer una hamburguesa Papa Burger allí en San Clemente. Me encanta San Clemente, el vivero, todo. Playa Norte, allí sobre la avenida 7. ¿Conoce? No conoce, ¿no? No, nunca fui a San Clemente. Es muy lindo San Clemente. Me falta tanto de conocer del partido de la costa. Fui muy pocas veces. Tiene que ir, después se va a bailar a Chango, por ejemplo. No, perdón, Chango es de Mar del Tuyú. A Badiño. ¿Cómo pisaste la zona, Los boliches, se nota que conoces. Se viene jugada peligrosa, atención, la mandan al área. Increíble cómo la agarró Botinelli. Pasa a la mitad de la cancha y pega largo. Le pega largo. Rebotaba enferrada y Pelaya que la saca fuera. Consigue un lateral ofensivo Newbery. Pero no está más Papa Burger. Bueno, listo. Cancelo San Clemente para este año. Ya está, quería ir nomás por Papa Burger. Claro. Igual nos recomendaron la parrillita ahora. Una parrillita, bien. Venía el Gran Choripán o Maverick frente al mar. Bueno, listo. Estamos lejos del mar igual, ¿no? No, pero en enero. Está buena la propuesta. Filippi que la tiene por la banda izquierda. Trataba de mandarla al área, pero lo marcaba Di Stéfano. Digo que hablando de restaurante, Papa Burger. Qué hambre, ¿no? Sí, me estoy muriendo. Hace hambre. ¿Qué hora es? Tal hora, tengo hambre. Todo el tiempo igual. Franco. Juega para Portela. Portela que toca para la izquierda para que venga. Muy bien Filippi. Filippi le pega el arco. Rebotaba. Y miren lo gracioso que rebotó en el defensa y quedó en las manos de Botinelli. Jugando con la redonda Newbery. La tiene ahí. Intentaba Franco. Rebotaba en las manos, pero dice que no. La mano era de Picardi. Kevin es Picardi. La saca fuera Pelaya para no hacerse ningún quilombo. Ahí viste como... Pelaya acusaba que una mano extendida a la hora de ir a hacer cuerpo. El árbitro no la vio. No me muestres el empujón porque me voy para el piso. No. Me di cuenta cuando estiré la mano, dije no. Estamos en una zona un poco elevada. La tiene Filippi. Filippi que intenta pegarla al arco. Marcaba bien Kevin Picardi. Lateral. Juan rápido para Portela. Portela que la pisa y va para atrás. Intenta ir para adelante, pero no. Tiene que ir para atrás. Y atrás está Bañeri. La lleva Gonzalo. Toca para Portela. Qué bien cómo se mueve Newbery. La tiene Filippi. La lleva el 10. El 10 que agarra y quiere hacer una buena jugada personal. Prefiere tocar atrás para Portela, que deja atrás para Nieri. Nieri que lo busca a Filippi. Interceptan el pase porque no era bueno. Le pega el arco. El intento era de Picardi. Se le reclama que juega el pase al medio ahí. Pelaya. La tiene Portela. Portela para pegarle. Picardi que lo marcaba. Le queda la pelota en los pies a Nieri. La lleva Gonzalo. Abre a la derecha, a la izquierda para Franco, digo. Tocan para Portela. Portela que juega para Nieri. Portela le pega el arco. Pelaya que lo tapa. Lateral ofensivo para Newbery. Lo busca Newbery, lo busca. Muy bien, muy cerrado, muy seguro Pacífico en el fondo. Portela intentaba un pase muy peligroso y le cobra una falta que yo no vi. Es una jugada peligrosa, pero bueno, se puede cobrar falta, claramente. Sí, tiro libre. $8 minutos 26 para que termine el partido. Falta todavía, queda mucho, Alderete.
Pase largo, no llega a destino, la tiene Franco ahora, toca para Filippi. Y el 10 cuando la tiene enciende. Le pega al arco, pegó en el palo, la sigue buscando. Uy, tiró una rabona que no le salió. Si le hubiese salido más lindo, la hubiese festejado más. Otra vez el palo, le dijo que no a Newbery. Se pierde la pelota por el costado, lateral, la tiene Botinelli, deja para Nieri y armando la jugada entre Gonza y Mati. La tiene Mati, que es Portela, deja atrás para Gonza y Gonza es Nieri. Nieri se la juega a Franco, Franco para Portela. Intentaba Filippi mandar el centro, rebotaban al derete, se pierde por el costado, lateral, corner digo, para Newbery. Se muestra Nieri, la pelota va para él. Yo no entiendo cómo no entró eso, qué cerca que estuvo Nieri. Esto sigue 4-3 a favor de Pacífico. Frentazo de Nieri al lado del palo derecho del arquero. Se salvó Pacífico. Algo que me hizo ponerme a pensar de esta fecha es que nunca vi tantos intentos de cabeza como los que vi ayer. Edu López que pegó en el palo, recién Nieri que estuvo cerca. Están usando mal la cabeza, parece. Para rematar, digo. Antar que intentaba meter un pase por el medio. Lo cruzaban bien. Le quedan las manos a Botinelli, que tiene que tirar la larga. No llegaba Nieri, Greco era antes. La pelota igual la sigue teniendo Newbery en el poder de Tomás Castro. Abre para Nieri y de vuelta para Castro. Analiza qué hacer. Falta. Tiro libre para Newbery en una falta en la mitad de la cancha. Antar. Castro. De vuelta para Antar. Y Antar que toca con Nieri. Y mueve la pelota buscando generar espacios Newbery. Antar de vuelta con Nieri. Ahora con Filippi. Este es bueno, Juegan para Antar. Antar que la manda al área para Nieri. Tello. Le queda Castro. Afuera. Tapadón de Tello. Muy bien el arquero, Abajo con su mano derecha. Se quedó con el empate de Newbery. Y se viene por el otro lado, ahora le pega al arco Bogni, pegó en el palo. Pegó en el palo, qué cerca que estuvo. Esta en el segundo tiempo es la primera llegada certera de Pacífico. Toda la razón. Eso habla de la búsqueda del equipo de Versalles por conseguir el empate. Pero el palo ahora le dijo que no a Pacífico. Intentaba ahí al derete. Tiro de esquina para el tricolor. Greco para hacerlo, lo tenemos acá cerquita. Se le muestra en el área, Greco que la tira para atrás, le pega al arco, Hermida. Afuera. Afuera y a salir jugando. Lo llaman a Brian desde el banco para que entre Goitea. La pelota va para él y tira la personal. Sigue Brian Filippi. La pierde ahí, la tenía Antar. No podía controlar Filippi que le deja atrapar a Nieri. Nieri taco se la da a Castro. Castro para Antar, la manda al área, le queda a Filippi. ¡Travesaño! Travesaño. ¿Y cómo se salvó de ahora Pacífico? Lateral para Newbery. Dejan en corte y toca Nieri la pelota. Juega para Antar. Antar que busca un pase en el medio para que la tenga Goitea. Goitea que toca para Castro. Castro que lo busca Antar y Antar que la puede dormir. Y juega, deja atrás para Nieri. Arranca de vuelta la jugada. La tiene Goitea por el lado izquierdo. Se le proyectaba a Antar, pero se la roba a Bogni. Tratando de hacer la personal. Ahí estaba Aitor Goitea. La mandan al área. A las manos de Botinelli que toca rápido con Goitea. Goitea que trata de jugar para la derecha. Lo marcaba muy bien. Lateral en la mitad de la cancha. Vamos Chicago, dice Andrés Bonari. Bien, vamos Chicago. Che, le encontró cierta vuelta al partido Newbery, Recién ha desplegado minutos de gran futsal, Pero Tello le dijo que no. Y el travesaño también le dijo que no. Y el palo también antes, La verdad, Filippi hoy está pegándole mucho a los palos. Pero cuando se enciende el 10, sabe que se viene algo importante. No, muy bueno Filippi, muy buen jugador Filippi. Intentaba Castro ahí. Sigue con la pelota, le pega al arco. Cruza de lado a lado. Ferrada era el que intentaba. Saque de arco. La tiene Portela. Se fue Castro, entró Páez.
Va a salir Goitea. La tiene Portela. Entró Filippi y era de lo que veníamos hablando. La tiene Portela que lo busca Antar. Pasa primero por Páez. La tiene Páez. Entró Álvarez como arquero jugador. Y estaba solo por la banda derecha, pero prefirió jugar más lento. La tiene Álvarez buscando el espacio con el arquero jugador Newbery. Mueve y no se mueve la marca. Están parados firmes como estatua los que están defendiendo ahora para Pacífico. Tocan para Antar, exigidísimo, no llega, se pierde por el fondo, saque de arco. Sí, Andrés, nos tocaron dos partidos emocionantes. El de ayer, el de Unión recibiendo a Nueva Estrella, 8-7 a favor de los de Lugano, fue un partidazo, y este también. 4-3 viene ganando Pacífico. Dejaba Pelaya para Bogni, le pega al arco. El que intentaba era Alderete. Y ya rápido vuelve a hacer el cambio, que se va a Botinelli y entra Álvarez. La tiene Portela que deja para la derecha para Antar. Antar en pase el paralelo para Álvarez que vuelve para Antar y buscando el espacio está Newbery. La tiene Portela, toca con Antar. Pasa primero por Álvarez. Ahora sí, la lleva Antar, la manda al área para Álvarez. Tello con el pie. Tello con el pie acaba de salvar lo que era el empate de Newbery. 3 minutos 59 para que termine el partido. 4-3 gana Pacífico. Emocionante final con un Newbery lanzado con todo para buscar la paridad. Filippi que la tiene. La pelota pasa por el 10, prefiere jugar con el 15, que es Páez. De vuelta para Filippi. Filippi que está por la banda izquierda, bien pegado al final, casi que llegando al córner. Portela que estaba por la mitad de la cancha, toca con Antar, que deja con Álvarez. De vuelta para Antar para atrás, armando el juego está Newbery. La lleva Páez. Portela. Álvarez. Álvarez que la pisa y está buscando, amaga ahí el pase. Toca con Portela. Portela de vuelta con Álvarez. Portela. Tello. Filippi. Casi que entra con Álvarez, pero no. Saque de arco para Pacífico que no entienden cómo se acaba de salvar. Increíble la tapada de Tello, Y Tello se empieza a convertir cada vez en más protagonista de este partido. Si el pibe mide 1,75, bueno, ahora mide 1,80, 1,85. ¿Por qué? Porque le tocó entrar después de la expulsión de Boñaluc, que venía haciendo un gran partido también. Pero claro, la necesidad de Newbery de llegar al empate hace que busquen todos los recursos y eso hace más grande la actuación del guardaballa de Pacífico, que se ha lucido en varias oportunidades. Ha sacado pelotas muy interesantes, tanto con el pie como con la mano, y también achicando espacio. Lo desplegado por Newbery en algunos momentos es una muestra de enorme futsal. Lo que hace este chico Filippi es muy, pero muy interesante. Muy interesante. Lo de Portela y lo de Nieri también. Quedan todavía 3 minutos 40 para que se vaya este partido. 3:15. Muchas gracias. 3 minutos 15. Yo lo que me pregunto es, ¿entrará Migliorisi? El 9 de Newbery. Lo veo con chaleco todavía, sentado. Parece Hermida decidir que este cuarteto que está ahora en cancha es el cuarteto más ofensivo y con más posibilidad de llegar al empate. Pero moverá el banco, no tengo dudas. Parado como una Y hasta ahora. 1-1-2. De último queda Portela. En el medio está Páez. Para cortar, deja Portela que pique la pelota y corra. Está en las manos de Botinelli, que ya salió para que entre Álvarez. Portela que lleva la redonda. Deja a la derecha para Antar. Antar de vuelta para Portela y toca con Antar. Antar con Portela. Es malo el pase. Lateral para Pacífico. García en el banco, ¿no? ¿Qué? García está en el banco. Sí, está en el banco. Sí, García en el banco. Portela que es la redonda. Toca para Álvarez. Levanta la mano señalando una jugada preparada, ¿no? Y es que estas jugadas hay que prepararlas mucho. Corren para acá por la izquierda. Va para Álvarez que tenta Lujo. Di Stefano al córner. Ah, no.
Saque de arco, dice el árbitro. Yo pensé que había sido córner, Erraba Álvarez. Estuvo cerca, ahí trató con el taco. No conectó bien esa pelota, era increíble. Páez, que la roba ante el saque. Intentaba el pase a Filippi, no era bueno. La pelota la tiene Antar, que deja atrás para Portela. Se muestra por la derecha Álvarez con la roja lisa. La roja lisa es la de arquero jugador. Deja pasar Páez, la mandan al área para Álvarez. Muy bien defendido por Bogni. Esto es córner. Tiro de esquina para Jorge Newbery. Tello de todas maneras atento, Cómo se mueve el arquero, Se lo nota que está enchufadísimo. Muy concentrado, Filippi para hacer el córner. Deja atrás para Páez. Páez que la juega con Álvarez. Ahora, lo que intenta Newbery es meterse adentro del área con la pelota y en estos pocos espacios es complicadísimo, Portela que la tiene por la derecha, deja para Antar. Antar de vuelta con Portela y la mueve Newbery. Juega con Páez y ahora por la izquierda con Filippi. De vuelta para Portela. Portela que toca con Álvarez llegando a la línea de fondo. Álvarez que la pisa, tiene un tiempo de más y tiene que dejar atrás para Antar. Antar que toca con Álvarez y de vuelta para Portela. Y cómo la mueve, Cómo la mueve Newbery buscando el espacio a ver si se encuentra. La tiene Portela, le pega al arco. Tello con un hermoso manotazo. Esa pelota tenía destino de gol, iba al ángulo, tapa donde Tello. 1:44 para que termine el partido. La gente de Juan Manuel Hermida. Hablamos de Jorge Newbery, pidió 1 minuto. La verdad es que este partido va 4-3 a favor de Pacífico, porque el arquero suplente que le tocó entrar luego de la expulsión de Boñaluc está haciendo las cosas de maravillas, de maravillas. Y Newbery está jugando muy bien. Casi te diría que en este segundo tiempo todo ha sido de Newbery, todo ha sido de Newbery. Pero bueno, no se le da, hasta aquí no se le ha dado, más allá del penal, una nueva conquista para llegar al empate. Con este resultado, el tricolor llega a los 51 puntos y espera la próxima fecha, porque en la próxima tendrá que ir hasta el Coloso de Lugano. Creo que se van a jugar allí, ¿no? Sí. Con Nueva Chicago, Tremendo el arquero de Pacífico, Tremendo. Estaba una pregunta para que vayas pensando, Víctor. ¿Quién te parece la figura de este partido? Tenemos candidatos muy grandes, Por un lado está Bogni, autor de 2 goles para Pacífico. Queda 1 minuto y medio para pensarlo. Álvarez la tiene Portela, juega con Castro. Castro también de muy buen partido, Filippi intentaba jugarla para el medio. Nunca podemos dejar de lado a Filippi pensando en la figura del partido. Gran partido, muy candidato. Portela ahora con la redonda. Juega para Castro. Castro, y te digo que recién estaba parado desde la visión de Castro, más o menos, no se veía el arco, muy tapado, muy bien defendiendo Pacífico. Mueve la redonda Newbery con Filippi ahora, juega para Portela, Portela con Castro que le pega. ¡Ah! Mirá cómo está el arquero Tello, abierto de piernas estaba. Abierto de piernas completamente, Yo llego a hacer eso y no me levanto nunca más, te digo. Castro con la redonda. Deja para Portela, armando la jugada del 5. Prefiere dejársela a Álvarez. Álvarez que está de espalda, lo ve a Portela y se la da. Y Portela que abre con Castro. Castro que deja con Filippi. Filippi que juega para Portela que tiene posibilidad. Le pega al arco. ¡Oh! Rebota, le cae Filippi. Tello. Tello con el pie que la manda al lateral. Solo 48 segundos le quedan al partido. A por todo Newbery, el equipo más ofensivo posible. Álvarez la deja con Portela, Portela para Castro, armando el juego. Va Castro, le pega. Estuvo al lado del ángulo, pero del lado de afuera tocó la red de fondo. Saque de arco para Pacífico. 4-3 gana Pacífico y te tengo que ser extremadamente honesto. Lo desplegado por Newbery en este segundo tiempo merecía el empate. Todavía no terminó, faltan segundos nada más.
Portela que la lleva, puso a la mitad de la cancha, deja para Castro, Castro con Álvarez. Y alguien que le pegue, muchachos, hay que tener un poco más de sorpresa. Va para Portela, era malo el pase y termina reventando lo que pudo haber sido una posibilidad para Pacífico. Saque de arco, entra Botinelli para hacerlo, deja en corto con Portela y vuelve a salir corriendo para que entre Álvarez. 10 segundos para que termine. Están apuradísimos. Portela, dejan al medio, le terminan despejando y va a terminar, señoras y señores. Ganó Pacífico. Y te digo que la gente festeja porque, si no me equivoco, sentencia su entrada a la zona de playoff con esta victoria hoy en un hermoso partido. Te digo que para mí la figura fue Bogni. No, para mí fue Tello. ¿Tello? Sí, claramente. Claramente. Esta victoria de Pacífico tiene un nombre para mí y es el arquero. Es el arquero. Te dan la razón en el chat. Así que la figura Tello, se viene nota con él. Bien. Bien. Un saludo para todos aquellos que nos estuvieron viendo. Muchas gracias por estar como siempre acá presentes en la pantalla de Balón Futsal. Lo dejo con Víctor Albero. Me voy a hacer notas. Nos vemos el martes. Bien, destacar el trabajo hasta aquí del equipo dirigido por Leandro Planas, que se mete en el playoff. Y también destacar el trabajo de Jorge Newbery, porque ha sido un segundo tiempo muy interesante. Lo lindo que tiene este deporte es cuando se trata tan bien a la pelota como lo ha hecho en este segundo tiempo el equipo de Juan Manuel Hermida. Con este resultado tendrá que esperar Jorge Newbery hasta la próxima fecha. Va a recibir al equipo de Gabriel Espósito, Argentinos Juniors. Todavía nada está cerrado para el equipo de Versalles. El tricolor festeja. Es que este campeonato ha sido apasionante con el transitar de las fechas. Pero ahora que va llegando el final, que faltan definiciones, que restan solamente 6 días para tener la certeza de quién ascenderá, de quién acompañará a Don Bosco la próxima temporada en la Primera C, y quiénes ocuparán los últimos boletos, quiénes comprarán los últimos boletos para el octogonal, es realmente apasionante. Nosotros mañana en balonfutsal.com.ar, en nuestra web, van a tener toda la información de todo lo sucedido hasta aquí, en esta fecha 33. Y el martes a las 6 de la tarde, en Radio Aijuna 94.7 o aijuna.fm, para poder escucharlo vía internet, rueda el balón con Gus Atum, Víctor Albero y Matías Spector. Así, el análisis de esta fecha. Y por supuesto, empezar a pensar en la fecha 34, donde se definirá mucho. Será una semana intensa para todos los planteles que buscan sellar su suerte la próxima semana. Una semana de mucho trabajo, de pensar mucho cómo llegar la próxima semana y hacer todo lo que se deba dentro del 40x20. Hasta aquí solo nos queda agradecerles, como siempre, que nos acompañen. Ha sido un fin de semana apasionante. Ayer con el 8-7 a favor de Nueva Estrella. Hoy con este 4-3 para Pacífico. Amigos, nos despedimos. Nos volvemos a encontrar la próxima fin de semana para poder llevarles Jorge Newbery, Argentinos Juniors, y también Estrella de Boedo, Unión de Espeleta. Esos dos partidos lo tendrán en el canal de YouTube y en el canal de Instagram. Nosotros nos encontramos en el Instagram, en la web, en la radio. Disfruten de la semana, comiencen bien la semana el día de mañana. Chau, chau, y muchas gracias por haber estado de ese lado.